Bueno, pues estamos aquí en Madrid en el acto de la presentación del libro Invisible Immigrants, donde vamos a ver una representación de aquellos españoles que fueron emigrantes en los Estados Unidos. Y tenemos a un descendiente directo de uno de esos personajes, que es Antonio Carreño. Antonio, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Lleva mucho tiempo aquí en España? Sí, llegamos hace como 8 días. 8 días, ha venido exclusivamente para la presentación de este libro, ¿verdad? Sí, la verdad, teníamos una gira, empezamos en Asturias, pasamos por Galicia y ahora terminamos aquí en Madrid. Bueno, supongo que sería su abuelo, ¿no?, el que aparece en el libro. Sí, mis abuelos eran de Asturias y emigraron a la ciudad de Tampa, que queda en Florida, a principios del siglo XX. ¿De Asturias? ¿De qué parte de Asturias? Mi abuela nació en Grau, una aldea que se llama Villanueva de Grau. Mi abuelo del Concejo de Valdés, Arcayana. Buena tierra, Asturias. Y bueno, cuando llegaron a Estados Unidos, cómo llegaron y qué es lo que hicieron para salir adelante? Bueno, la historia de Tampa, donde yo nací, tiene que ver con la industria tabaquera cubana. Por eso había muchos españoles. La industria tabaquera cubana trasladó a Tampa en 1886. Entonces, cuando llegaron allí, primero fueron a Cuba, pasaron como 2 años allí y como muchos siguieron a Tampa y trabajaron en esa industria, haciendo puros. Y allí se juntaría, supongo yo, que con algún que otro paisano, ¿no?, asturiano. Sí, había muchos asturianos. El profesor Fernández, que está en el proyecto dice que después de Nueva York, él piensa que Tampa tenía los más españoles en los Estados Unidos en ese periodo. Y había, la mayoría eran del norte de España, Asturias, Galicia, cántabros, catalanes, unos vascos y isleños también. ¿Usted conoció a sus abuelos, supongo? Sí, mi abuela murió de 103 años y sí, yo los conocí bien. ¿Cómo eran? Porque aquellas personas que dejaron su tierra eran especiales, tenían un espíritu de trabajo y sacrificio que quizás no se tenga ahora, ¿no? Exactamente. Y nunca se quejaban de nada, sabían que iban a buscar una vida mejor y siempre lo agradecían, pero mantenían la cultura y sería un poco fácil allí en Tampa porque había muchos españoles. Mi abuela, por ejemplo, pasó 80 años en Tampa, pero nunca aprendió inglés. Se murió de la edad de 103, pero sin hablar inglés. Pero sí, muy trabajadores y sus valores, algo que no se ve tanto ahora. ¿Y usted aprendió español gracias a ellos? Sí. Nosotros vivíamos al lado de mis abuelos. Yo nunca estudié español, claro que se nota, pero aprendí solo hablando con ellos. Y por eso estoy muy agradecido. Aprendería español, aprendería valores, ¿no? Porque entonces los abuelos marcaban mucho ese camino de hacer bien las cosas, ¿no?, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Exacto, sí. ¿Y qué recuerda o qué cosa a usted le ha marcado más en su vida, ¿no? Bueno, las huellas de su presencia, de la presencia española que me recuerdo específicamente de mi abuela es, la comida, se nota, y siempre cocinaba la comida española, la fabada y cosas así. Y hablaba de su tierra y en el año 74 yo vino a Asturias para conocer mi familia y tengo muchas memorias bonitas de ellos. Bueno, el libro es una auténtica maravilla, es una joya muy bien editado, con un conjunto de fotografías históricas que realmente es un libro de historia. Cuando vio ahí a sus abuelos, ¿qué sintió? Yo tenía lágrimas, la verdad, y también yo quiero decir que lo que hicieron el profesor Fernández y Luis Argeo con este libro es para nosotros descendientes,
un regalo increíble, es como una Biblia para nosotros. Es porque había pocos españoles en los Estados Unidos. Comparar con italianos, polacos, alemanes, éramos muy pocos y mucha gente no conoce nuestra historia. Era una historia, y todavía es, un poco desconocida, ¿me entiende? Entonces, este libro es una cosa especial, fantástico. Sí, es una cosa que este país, España, por desgracia, no se ocupa de recuperar a esos personajes que hicieron realmente historia en los Estados Unidos, pero bueno, esperemos que las cosas cambien para bien y podamos recuperar la historia de todos esos personajes. Supongo que sus abuelos también, a la hora de trabajar, trabajarían desde el amanecer hasta el anochecer, porque era una característica propia de los asturianos, trabajar y trabajar, ¿no? Sí, entonces sí, la gente siempre decía, bueno, él es muy trabajador, eso era una cosa, si estabas conocido como un trabajador era algo de muy honor, ¿me entiende? Sí, siempre llevaban esos valores, eso era muy importante. Bueno, Antonio o Tony, como quieras, que no sé si quiere decir alguna cosa más para nuestro canal, que nos ven mucha gente y entre ellos mucha juventud. Sí, sí. Y bueno, por favor, repite la pregunta. Sí, si quiere decir algún mensaje para nuestros espectadores, que sobre todo hay mucha gente joven que lo ve y que desconoce esta parte de la historia de los Estados Unidos y de la historia de España. Sí, bueno, yo quiero decir que la inmigración sigue hoy en día, tiene que respetar ellos que se vayan y siempre tiene que trabajar mucho y yo quiero que ellos conozcan que yo tengo mucho orgullo en mi herencia. Pues muy bien, thank you very much, un placer. Gracias a usted. Antes, permite que te tutee, Anthony, Sí. te he estado entrevistando, pero bueno, hemos estado aquí en el acto y te he observado en el mismo cuando James hablaba de ciertas cosas y tú hacías así con la cabeza. Sí. Hacías así con la cabeza y entonces me he dado cuenta que a ti tus abuelos te contarían algo de lo que fue la guerra civil en España, ¿no? Sí, no hablaban mucho, la verdad, pero hablando con mi padre, con mis tíos, mis tías, y por allí yo conocí el cuento. Y dijeron, bueno, eso porque dejé España, porque siempre había lío. Y bueno, hablaban la verdad, hablaban un poco más de la iglesia. Mi abuelo siempre decía, los curas y las monjas nunca pasaban hambre. Yo no sabía si era verdad o no, pero la verdad esa no es necesariamente la opinión mía, pero eso es lo que pensaba mi abuelo. Y bueno, de ahí, después del año 60 no hablaba mucho de España. Ya, como dijo Jim, ya pasó los años, el proceso de asimilación empezó y allí estábamos. También cuando James ha comentado que la mayoría de la población que estaba allí española se posicionó a favor de la democracia española, hacías así con la cabeza, ¿no? Sí. ¿Tú recuerdas algo de eso? Bueno, yo no recuerdo porque nací en 48, pero sí la gente siempre hablaban que cuando había la guerra, cada viernes cuando pagaban a los obreros en las fábricas de puros, había gente, niños también, esperando en la escalera enfrente de las fábricas para recoger lo que nosotros llamábamos kilos, eran monedas pequeñas, ponieron en latas y para mandar a España. También, como se dice, hicieron funciones como picnics y zarzuelas y eso, y la entrada que pagaban eran para apoyar la República. James dice que los datos dicen que cuando se nota, yo no sé cómo se dice en español, per cápita. Sí, la renta per cápita. Sí, que en Tampa ganaba más dinero
para apoyar la República que en ninguna ciudad en los Estados Unidos. Casi todos eran contra Franco. Y bueno, después de la Guerra Civil estalló la Segunda Guerra Mundial, o sea que tus abuelos también vivieron aquel desastre, ¿no? ¿Tú recuerdas algo que te contasen o algo que ellos también viviesen? Bueno, la Segunda Guerra Mundial también llevaba mucha importancia con el proceso, digo, de la asimilación, porque fueron los hijos de los inmigrantes que eran los soldados. Por ejemplo, mis tíos, mi padre, fueron al Pacífico, a Europa, a luchar contra los alemanes, los japoneses. Y por la primera vez, por muchos, fue la primera vez que salieron de su barrio y vieron un mundo mucho más grande. Al volver a Tampa, muchos dijeron, bueno, yo no quiero ser tabaquero ahora, yo voy a la universidad a estudiar. Entonces yo no sé si estoy diciendo bien, pero la guerra tiene mucho que ver con el proceso de asimilación. Y es un punto de que de ese punto adelante la gente no miraba atrás, como dijo Jim. Estamos aquí, ahora el pasado es el pasado. Y hay gente que dicen que la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Española era la misma guerra. Sí, sí. Y bueno, y la gente después de eso no querían pensar tanto en el pasado. Mis abuelos nunca volvieron a España. Mi abuela murió a la edad de 103 y nunca volvió. Murió en el año 1990. Pero de vez en cuando hablaba de su tierra, de Asturias, se veía en los ojos algo triste. Una nostalgia, se dice, ¿no? Nostalgia, efectivamente. Sí, nostalgia. Y bueno, tú han pasado muchos años de aquellos conflictos, pero claro, ¿cómo te sientes tú tener familiares que lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso tiene que ser algo, no sé, que te habrá causado curiosidad, ¿no? Sí, bueno, tengo mucho orgullo en eso. Fue una cosa que fue necesaria, la verdad. Sí, porque quizá la gente no sea consciente de lo que fue aquello, ¿no? Pero tú al tener familiares, ¿cómo lo sientes? ¿Puedo repetir la pregunta? Al tener familia que luchó contra el nazismo, que es algo muy importante, ¿qué sentimientos tienes tú en eso? Bueno, tengo orgullo en eso, la verdad. Pero te quiero decir una cosa. La década 50 en los Estados Unidos, yo no sé si conoces la historia del país, pero era una época con que tenía tan miedo del comunismo. El periodo de un senador que se llamaba McCarthy, claro, lo conoces bien. Y bueno, parece que mucha gente que cuando en los años 30 estaba apoyando a la República no quería decir eso, porque tenía miedo, la verdad. Porque si uno sabía cómo gente famosa en Hollywood o Nueva York que habían apoyado a la República, a algunos su carrera estaba destruida, ¿me entiende? Hasta que en Tampa me recuerdo, diremos en el año 54, 55, de vez en cuando pasamos una casa y mi padre decía, allí vivía comunistas, ese era rojo, ¿me entiende? Entonces fue una cosa que quizás estaba bueno en los años 30, 40, a entrar la década 50, quizás tenía miedo de decirlo. Las cosas cambian, ¿me entiende? Sí, ese proceso se llamó la caza de brujas. No sé, sí, exactamente, ¿no? Sí, entiendo. Y hubo el proceso que, bueno, investigaron e interrogaron a grandes estrellas de Hollywood como Gary Cooper o Humphrey Bogart, creo recordar, ¿no? Sí, a muchos. Y bueno, era una época en que el gobierno quería que la gente tenía tan miedo del comunismo que, como yo te digo, mucha gente que sí había apoyado la República no querían hablar tanto de eso. ¿Y ha oído hablar de la Brigada Lincoln? Sí, cómo no, había como
me imagino como 17 tampeños que eran en la brigada, uno del apellido, no me recuerdo ahora, que era muy famoso ahí en Tampa, que creo que se murió aquí en España, pero sí, lo conozco bien. Muy bien, pues Anthony, Tony, a pleasure, thank you very much, y nada, encantado de conocerle, nice to meet you. Bueno, igualmente.